Para conocer los temas en profundidad, hacemos un alto y los analizamos en el siguiente informe. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara 33 para el mundo a través del www.libertador.com.uy. Hoy columna especial, vamos a hablar un poquito de educación, pero antes las vías de comunicación. 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país. Por ahí nos puedes escribir tanto por Telegram como por WhatsApp, o si no a través de nuestras redes sociales, también en las distintas columnas que dejamos en podcast, por ejemplo en YouTube, donde dejamos todos los contenidos con video Full HD para que puedan también ver las entrevistas y a veces algún material gráfico que también mostramos. Hoy tengo una especial con Eloísa Troya, ella es docente, comunicadora, técnico textil, directora del proyecto de libertad educativa formando familias de impacto para una sociedad saludable. ¿Es así, Eloísa? Es así, mamá sobre todo, ¿no? Mamá sobre todo. Sí, mamá. Bueno, contame un poquito de qué se trata esto de la escuela en el hogar. Un concepto que acá en Uruguay no tiene mucha raíz, o sea, no tiene mucha difusión, que algunos padres también dicen por qué yo no puedo educar a mis hijos en mi hogar y también presentarlo a dar exámenes, como si hay otras posibilidades en Estados Unidos. Conozco de hecho familias que lo hacen en Estados Unidos. Pero contame un poquito de qué se trata esto. Bien, en principio la educación en casa es un modelo educativo donde son los padres los que dirigen la educación de sus hijos y acompañan todo ese proceso académico hasta que son adultos, y ellos deciden los contenidos básicos. O sea, si bien se trabaja una malla curricular elemental, ¿no? Es una educación bastante clásica por lo general, con sus materias, matemáticas, lengua, literatura, etcétera. Pero además, conforme a su filosofía de vida, conforme a su religión, conforme a las distintas formas que tiene la familia de concebir el mundo, diseña un programa educativo y va acompañando todo ese proceso, ¿no?, de crianza, donde va formando a esa persona, que en sí eso es la educación. La educación claro. Es formar un ser humano para que pueda vivir con otros dentro de una sociedad y respete las libertades y los límites del otro también. ¿Y cómo te involucras en este proyecto? Bueno, realmente, esto siempre lo digo, pero yo hubiese querido una vida más tranquila. O sea, fui mamá joven. Mi hijo era súper hiperactivo, tenía una necesidad de ir a una escuela, como cualquier otro chico, porque era realmente como una pulga saltando todo el día en casa y tiene una forma de aprender que ya son adultos los dos. Y mi hija nace prematura, una prematurez extrema, con 1 kilo de peso, con un montón de complejidades, 2 meses de terapia neonatal intensiva, muchos cuidados, y después viene el después de todo ese proceso. Los niños que nacen prematuros tienen una evolución distinta a un niño que nace a término, porque son inmaduros. Y muchas veces el sistema formal no contempla esta realidad, entonces empieza a quedar ella como desfasada del aprendizaje de los compañeros. Entonces ya comienza a no integrarse. Además que ella tuvo toda una especie de seguimiento médico con neuropsiquiatras, neurólogos, incluso fonoaudiólogos, otorrino, porque a veces pueden quedar sordos. Entonces hay que ir evaluando cuáles son las distintas discapacidades que se le pueden presentar en el proceso de desarrollo, ¿no? En el caso de mi hija no tuvo problemas, no tuvo ninguna discapacidad, simplemente que tenía una prematurez que se vio representada en su aprendizaje y que, como toda mamá y con el papá, nos preocupábamos mucho de ver que, bueno, ella empezó a sentir que los demás aprendían y ella no. Y no era que no claro. aprendía a su ritmo. A su ritmo de maneras distintas, claro. ¿no? Yo tengo un legajo clínico muy grande respecto a sus formas de ver el mundo. Y además se le diagnostica una dislexia
complejizaba la parte numérica, ¿no? Que son todas secuelas de haber nacido antes. O sea, es típico que los niños prematuros claro. tengan este tipo de situaciones. Nosotros tenemos otro bebé que nace más prematuro que mi hija. Uh-huh. Y cuando él nace, que vivió 2 meses y fallece, y fue, o sea, una situación bastante compleja, con muchos problemas dentro de la terapia neonatal, ahí es donde yo me doy cuenta que tengo otra prematura que puede llegar a tener dificultades, porque una de las cosas que pasan cuando vos tenés un hijo internado es que todo el equipo interdisciplinario de la clínica te empieza como a decir, bueno, después vas a tener que hacer tal cosa, tenés como mucho apoyo psicológico, etcétera, porque es muy fuerte tener un bebé prematuro. Entonces, bueno, esto se dio en Argentina, yo estaba viviendo allá, y en Argentina existía una fundación que se llama PAPREM, que las familias se dedican a contener a otras familias padres de prematuros. Y ahí fue donde aprendí lo que era el mundo de los prematuros, y eso me fue llevando paulatinamente a ir como descubriendo de qué manera poder ayudar a mi hija, claro, a mis 2 hijos que tenían necesidades distintas, tratar de educarlos de una forma que ellos puedan, con los errores y con todo lo que pasa en el medio, porque tampoco es que uno es el ejemplo a seguir, ¿no? Pero sí, eso me fue llevando a la educación en el hogar. O sea, la educación en el hogar fue lo que yo después decidí para mi hija. Nosotros le pusimos todas las ganas a eso y buscamos las herramientas para poderlo lograr. Lo conseguimos y claro, en ese proceso empezaron a llegar otras familias a preguntarme cómo hiciste, cómo haces, Y cuando quise acordar teníamos toda una comunidad de gente y hoy por hoy ya formo parte del logo internacional, o sea, con respaldo internacional de organizaciones, representando a Uruguay afuera en distintos grupos de investigación, con abogados de corte internacional, porque hay todo un mundo que hacen un trabajo espectacular para poder visibilizar esto que es una realidad, o sea, eso es lo más importante que se debe saber. Claro, ¿encontraste muchas trabas para poder llevar a cabo esto a nivel gubernamental en cuanto a que te obligaran a llevar a tus niños, por ejemplo, a la escuela? Mi hija hizo la primaria en la escuela formal. Lo que pasa es que como ella tenía una complejidad de aprendizaje, tenía que faltar sí o sí un montón. Ella tenía los martes centro psicopedagógico, los miércoles psicomotricista, Entonces aprovechaba como esos espacios de falta, iba certificando con la primaria y en casa complementaba con todo lo que era orientado a sus necesidades. Entonces estaba certificando la primaria con el sistema, pero en sí no la saqué del sistema de manera abrupta, entonces como que pasé desapercibida en la estrategia que utilicé. Además, mi hija cae en depresión. O sea, yo pasé con una hija en depresión porque ella empezó a sentirse que no servía, que no tenía propósito, que porque no aprendía, porque le costaba, tenía 10 años y no podías ver cómo era la tabla del 2. No la entendía. Y nadie entendía cómo ella aprendía. Entonces, hemos pasado por un montón de cosas y frustraciones y prueba y error, hasta que un día dije, vení acá, vamos a ver cómo aprendes. Y ese día fue que yo empecé a descubrir quién es mi hija. Que muchas veces los padres no saben quiénes son sus hijos. O sea, están ahí, están en casa, papá se va a trabajar, mamá también, los quehaceres. ¿Y por qué se frustra? ¿Y por qué está triste? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué pasa algo? Entonces, en el momento en que esto siempre es así, en el momento en que paramos para observar, podemos tener muchas respuestas. Y ahí empezó un proceso de sanidad en mi hija. Mi hija hoy lidera grupos, o sea, tiene un grupo de jóvenes, ha dado charlas, todo superado, el aprendizaje, se interesa, es un artista, dibuja impresionante, toca el piano, no tiene problemas en ninguna de las materias. Claro. Y es adulta, mayor de edad y además estudia, se reinsertó lo más bien al sistema cuando quiso, cuando lo necesitó. Y está contenta con su evolución, su aprendizaje y los amigos que tiene, ¿no? El respaldo que ha tenido en su vida. Y a la hora de validar esa educación,
¿Tuviste trabas para poder presentarte y validarlo? ¿Cómo es ¿Cómo esa tratativa? sistema? ¿Cómo es el sistema en Uruguay? Uruguay todavía no tiene las herramientas administrativas para reconocer que esto es legal. ¿Tá? O sea, primero, acá hay varias cosas que pasan. Por un lado, hay como una negativa por parte de las autoridades, y entonces si la familia saca a su hijo de la escuela, lo primero que se le genera a la familia es una denuncia como que está vulnerando el derecho a la educación, y la familia va a juicio. Nosotros hemos ganado todos los juicios, o sea, porque hemos demostrado ante la justicia que no hay vulneración de derechos. Entonces, como no tienen un protocolo administrativo donde vos podés ir a la escuela y decirle, bueno, mira, mi hijo tiene estas necesidades y yo a partir del mes que viene no lo voy a traer más, lo voy a inscribir en un programa internacional a distancia, en un país donde esto ya está normado, legislado, que es los Estados Unidos por lo general. Los Estados Unidos es el país de la libertad en este sentido. Y voy a contratar tal programa porque se adapta mejor a nuestra filosofía de vida y se certifica en los Estados Unidos. Entonces, vos tenés que hacer determinado trabajo como familia, que es muy pesado, que tenés que estar como trabajar con un plan, con un diseño, con programa educativo, con materias, a veces contratar maestros particulares, etc. Y todo eso se evidencia, se rinden pruebas allá. Hoy día la tecnología lo permite. Y los padres ahí estamos como trabajando mucho en que sea nuestro país el que lo reconoce, porque si ANEP logra protocolizar una modalidad administrativa, también puede gestar, vamos a decir, las formas de certificación para niños que son educados en casa, y trabajar desde nuestro país para que las familias no tengan la necesidad de ir a elegir. Entonces, no existe una certificación en Uruguay, entonces. En Uruguay existen formas existe el sistema de reválidas. ¿Tá? O sea, eso forma parte de nuestra normativa. ¿A todo nivel de educación o eso más bien terciario y secundario? No, en todo. O sea, la educación es un derecho fundamental. Sí. En cualquier momento de tu vida, cualquier persona puede reinsertarse al sistema formal y no te lo pueden negar, ¿ok? Lo que pasa es que en cada país funciona distinta la normativa. Por ejemplo, Uruguay no tiene pruebas basadas en habilidades, ¿no? Todo es estandarizado en si sabes contar y si sabes reconocer textos, ¿no? Y hay más. O sea, mucha gente pierde un examen y no porque está nerviosa, no porque no sepa y no haya estudiado. Entonces, hay países que se han adelantado en esto, e incluso las universidades toman pruebas basadas en habilidades, en quién es esa persona, en qué capacidad tiene. Hoy día las empresas multinacionales están más interesadas en personas que sepan resolver problemas de manera proactiva que en gente que sepa o tenga algún título académico. O sea, te pongo un ejemplo de lo que está pasando a nivel internacional. Que también había o por lo menos fue lo que yo leí, que también te ponían como excusa el tema de la inserción social, de que no tenían inserción social. Eso también lo ganaron. Sí, claro. Sí, porque primero que el mito de que solo yendo a la escuela hay que entender qué es socializar. Sí. ¿Tá? Eso es importante, no es ser sociable, no tiene nada que ver con ser sociable. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. ¿Tá? O sea, hay niños que van a una escuela y no son sociables, y niños que sufren bullying no pueden ser sociables. ¿Cómo quién van a ser sociables si se sienten retraídos, tristes y maltratados? Entonces, ser social es que vos puedas convivir, es transmitir a nuestra generación vigente los valores y las tradiciones para que ellos puedan perpetuar ese legado en su edad adulta y puedan convivir con otros. Eso es socializar, eso es ser un ser sociable, un ser que reconoce las normas de tránsito, que sabe cuáles son los límites del otro, que sabe que no se puede robar, que no se puede mentir, que no se puede difamar, que normas de convivencia. Tiene que ver más con lo cívico, la socialización. Después está el tema de si son sociables o no. Y todos nuestros hijos son extremadamente sociables. No solamente son sociables
entre ellos, porque van a deporte, arte, música, lo que se te ocurra, por internet y espacios físicos, porque van a la plaza, porque conviven con otros vecinos que también tienen hijos, porque hay familia, porque la familia es el primer ente que socializa y genera esa sociabilidad, vamos a decir, que no existe mucho la palabra, pero la podemos usar porque todo el mundo la dice. Y ahí estos chicos forman grupos, lideran grupos, generan ideas, por ejemplo. Una de las cosas que notamos en hijos que son educados en casa es que tienen la capacidad constante de crear sus propios entornos. Ellos dicen, mamá, me gustaría ir o hacer tal cosa y tal esto, claro, y puedo invitar, o sea, sale de su forma de pensar. No es que vos tenés que estar atrás y, ¿no? Bueno, pues también con el bullying ha pasado que muchos chicos tienen la necesidad de ser educados en casa y los padres tienen que estar como en otro proceso de apoyo, ¿no? Que es más con acompañamiento terapéutico, etcétera. Pero estamos teniendo muchos problemas con la crianza en esta generación, porque también algo tan útil como es las nuevas tecnologías, el internet, poder estar acá y allá y en todas partes del mundo al mismo tiempo, simplemente prendiendo un teléfono, ha llevado a que muchos padres no sepan poner límites, por ejemplo, en el uso de estas tecnologías en sus hijos. Eso también es un problema. Entonces, estos chicos no es que toman clases virtuales, eso son en general padres que no quieren de hecho irle dando mucha pantalla a sus hijos. Es más, estamos tratando de encontrar grupos de apoyo de terapeutas que trabajen este problema de niños que necesitan ser educados de otra manera, pero además necesitan salir de la adicción de la pantalla y los padres no saben cómo abordarlos. No tienen idea, no tienen las herramientas y se sienten perdidos y solos. Entonces, bueno, ahí en esas áreas también trabajamos. Y no necesariamente para que sean educados en casa. Esto es importante. Claro. Nosotros no hacemos un proselitismo de la educación en casa. Claro, eso te iba a decir. No es que sacamos la educación formal, no, sino que es una alternativa para ciertos casos. Y no es para todo el mundo tampoco, ¿no? No todo el mundo puede educar en su casa tampoco, ¿no? El primer condicionante que nosotros vemos es, primero, el tema económico. O sea, claramente, si los padres tienen que trabajar todo el día, claro, y no tienen forma de estar en su hogar, no pueden, porque ¿quién educa a ese niño? O sea, ese niño que siga yendo a la escuela, que siga yendo al colegio y está bien. O sea, nadie está solamente pidiendo que tenga un poder económico importante y pueda contratar tutores para eso. Ni tampoco importante. O sea, no, yo no tengo un poder económico importante. No, pero a veces podrían tener tutores que vengan a enseñar. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en el proceso de mi hija, en algún momento tuve que necesitar ayuda de profesores específicos. O, bueno, mi hija llegó a estudiar en Disney Pixar porque le pagué un programa. Es mucho como trabajo invierto. Bueno, ahora voy a buscar esto. Y plataformas y programas a nivel global existen tantos como estrellas hay en el cosmos. Nunca podemos terminar de armar la base de datos de programas. O sea, yo le contaba a Maika ayer o antes de ayer que, por ejemplo, Perú tiene un programa específico basado en ciencias exactas. Y los chicos hacen experimentos todas las semanas. Entonces están formando biólogos. Y eso, tienen un chico que es sumamente curioso, los padres se dan cuenta, lo detectan, y sienten los padres que si lo mandan a una escuela formal, se tienen que adaptar a la cátedra de esa escuela, de esa institución, ese programa educativo, que le va a restar todo ese potencial que tiene ese niño de hacerse preguntas por sí mismo. Entonces, los anotan en estos programas y ya los están formando en su identidad como persona, que es muy importante. Nosotros esto siempre lo dejamos claro que una de las cosas que debe imperar en una sociedad para que esté ordenada es la tranquilidad. Los maestros no se van a quedar sin trabajo porque existe la educación en el hogar, pero sí van a tener que hacer un proceso de adaptación porque esto se viene.
O sea, esto ya está el documento en la ONU que va a pedirle a los gobiernos que lo legislen. Y que respeten las libertades de los padres, como indican los acuerdos internacionales. Ahora te voy a hacer una aclaración sobre esto. Que respeten las libertades de los padres de elegir escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Y en lo único que debe tener competencia los estados es en las normas mínimas. Y esas normas mínimas que están estudiadas ya, o sea, no es que las digo yo ni es una idea mía. Las normas mínimas están relacionadas con la tradición, la cultura y el programa educativo que nuestra sociedad exige para que podamos comunicarnos en la edad adulta y que tú me entiendas. Sí. No es nada más que eso. Pero la libertad de elegir no se puede legislar. Y esto llegó a la asesora de Derechos Humanos de la ONU, que se dedica a la parte de educación. Yahira es pakistaní, así que me cuesta un poco decir el nombre. Yahid creo que es el apellido. Y ella lo volvió a decir en junio. Y esto es un trabajo muy fuerte del lobby internacional de familias que hemos educado o que educamos en casa, que ya están organizadas a nivel internacional, que existe la organización OIDEL en Europa, y fueron a buscar 6 asesores para que vengan y les digan cómo deben pedirle a los países que se debe legislar esto. Y ellos nos pidieron a todo el liderazgo internacional de cada país que ideemos, según nuestras tradiciones, cultura, de qué manera puede ser más beneficioso para que las familias puedan educar sin negarle el derecho a la educación a sus hijos, que no se niega, por supuesto, se amplía, y que además sean nuestros gobiernos, sea nuestro país el que brinda las herramientas, y que además todos los países están obligados a respetar los acuerdos internacionales para el mantenimiento de la paz. Esto es así. Sí. En los papeles es así. No siempre se cumple. En algunos países no se cumple. Latinoamérica ha tenido muy buena relación en esto. Y después pasan las arbitrariedades, ¿no? Que lamentablemente es una cosa que venimos viendo seguido. Porque los justos no se pronuncian. O se pronuncian de una manera equivocada. Claro. Los justos tienen que involucrarse, los justos tienen que salir. Si nosotros estudiamos en la naturaleza, no sé qué especie no sale a defender a su cría ante una amenaza. Sí. Y en algunas especies de mamíferos se levanta la manada, no solamente la madre de la cría. Y acá lo que está pasando es esto, que hay hijos que tienen otras necesidades, que esto es una realidad y que se levanta la manada. Está toda la manada de padres que quieren esto para sus hijos organizándose. Y entre esa organización están empezando a ver padres que son 20 familias que van a un colegio. El otro día me contaban de uno de España. Fueron al colegio y dijeron, bueno, queremos que nuestros hijos estén juntos hasta que terminen todos los niveles, primaria y secundaria, un colegio privado, ¿no? Y que nunca los separen. Y que nunca les den una pantalla. 20 familias fueron a solicitar eso a un colegio privado. Y otra cosa que está pasando es que, bueno, acá ya pasó en un pueblo que sacaron determinadas perspectivas Claro. Organizándose. Fueron los padres. En esta escuela no. Porque los padres tienen la libertad y el derecho de disentir de los programas educativos. Sí, eso totalmente. tiene que quedar claro. O sea, es mi hijo y no me va a venir a decir cómo lo tengo que enseñar. Entonces, a veces se dice, bueno, pero los derechos son de los niños y el niño es sujeto de derecho. El niño tiene derecho a que sean sus padres los que velen por él. Entonces, primeramente hay que estudiar, informarse y saber reconocer este balance que existe entre las obligaciones y deberes de los padres en balance con esos derechos que tienen los niños. Y ahí vamos a ver que siempre todo termina en la célula social, que es la familia, que es la primera institución y es anterior al Estado. Debe quedar claro. Debe decirse por si alguien se olvidó, porque todos forman parte de una familia, nadie es un solo que sata ahí salió un repollo. Entonces, esto estamos para recordarle a las personas que somos mucho más que leyes, que normativas, que prohibiciones y que somos humanos
que tenemos la vida otorgada y para que no vuelva a pasar lo que pasó en otros procesos históricos, existen los derechos humanos, que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene un contexto muy lindo en el artículo sobre educación, que es el 26, inciso B, porque establece que el derecho de elegir la educación de los hijos es de los padres. Y la razón de ese contexto, y a veces hablan como muy al pasar de los derechos humanos y los sacan de contexto. Tenemos que ir al contexto de las cosas. Después de las posguerras, cuando se ganan los juicios Nuremberg, estaban demasiado preocupados de que toda una generación fuera ideologizada para odiar otras culturas y a otras razas. Y en ese contexto, a los holandeses se les ocurrió, dénselo a los padres. Esa es la verdad, esa es la historia. Y cuando nosotros conocemos la historia en su origen y le damos el contexto acertado, podemos lograr que se entiendan las cosas desde otro lugar. Por algo, nosotros tenemos el derecho preferente de elegir y está demostrado además el Poder Judicial. La sentencia de los menonitas no es la única, hay muchos juicios que se ganaron. Y lamentablemente todavía tenemos varias familias judicializadas, tenemos otra familia entrando en juicio, tenemos una familia en apelación que el juez le reconoce que está en su derecho, pero igual mandarlo a la escuela. O sea, es... Sí. Pasa. A nivel de la Constitución, ¿qué dice nuestra Constitución con respecto a esto? Y si hay alguna movida para querer cambiarlo eso. Sí, salieron a hablar algunas autoridades de legislar acerca del artículo 70. ¿Qué dice el artículo 70? Que queda garantida la libertad de enseñanza. Y ellos interpretan que la libertad de enseñanza es solamente para dentro del país. Que tiene que ser o una escuela pública o un colegio privado. La libertad de enseñanza es la libertad de enseñanza. Todo lo que está Rizzo Ferrán, hay un montón de constitucionalistas que los tenemos a todos estudiados y tenemos mucha información y trabajamos con abogados, esto es importante, o sea, nuestra organización trabaja con un equipo interdisciplinario que yo no les puedo explicar. Tenemos todo, hasta dentistas y músicos y gente que tiene conservatorios y abogados y maestros, un montón de gente. Entonces, nos hemos dedicado a estudiar específicamente cuando hay justamente interpretaciones ambiguas, cuando nosotros nos especializamos en esto. Y nuestra Constitución es ius naturalista, o sea, nos reconoce las libertades individuales siempre y cuando nosotros no afectemos ni alteremos el orden público. Por supuesto que nosotros, como no hacemos un proselitismo de esto y simplemente estamos tratando de ampliar las herramientas educativas para nuestros hijos o atender determinadas necesidades que puedan llegar a tener, esto no le afecta a nadie. Y eso queda reconocido en las sentencias, ¿no? Queda reconocido. Y otra cosa que queda reconocida es que ANEP no puede tener el monopolio de la educación. A mí lo que me llamó la atención, que el otro día hablaba con un docente, que es un amigo, es que los colegios privados no salieron a pronunciarse cuando ANEP modificó la ordenanza 14 para que todos los colegios privados estén bajo su órbita. Cuando el derecho internacional en realidad establece que deben respetarse la libertad de los padres de elegir escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Y además porque las opciones existen para que haya opciones. Claro, sí. Entonces, hay algunos que trabajan en colegios privados que, bueno, me cuentan que van las inspectoras y que les exigen determinadas cosas. Y claro, como están bajo esta órbita, en algunos casos puede llegar a suceder algún tipo de, no sé cómo decirlo para ser delicada, pero me gusta decir las cosas como son. Eso podría ser hasta sí, institucionalmente. Sí. Puede llevar también al abuso de poder. Claro. Porque cualquiera
con un título un poco mayor cree que tiene más poder y en realidad la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. Por eso digo, es en contra de la Constitución también. Exacto. Entonces, lo que sí estaba en las conversaciones y en los debates es que el poder ejecutivo y el poder judicial, el judicial sobre todo, tiene que ejercer un rol de controlar al poder político. Tiene que existir ese tipo de control. Y cuando hay abuso de poder, que es una de las cosas que estamos viendo, ¿no? Y no lo estoy hablando por la escuela, por la maestra, que son amorosas, habrá alguna que no lo sea, pero nadie está en contra de ellas, sino que no tienen tampoco las herramientas para aceptar. Entonces lo notifican a la inspección y la inspección inmediatamente lo pasa a Jurídica ANEP y desde ANEP ya lo pasan a INAU y ya comienza todo un proceso judicial, encarecen la vida de esa familia porque un juicio es caro. Uh-huh. Segundo, porque los abogados que pueden defender esto son abogados formados en educación en el hogar. Esto es una escuela de derecho. No, parece que es al pasar, pero no. Nosotros hemos tenido que ir a congresos, hemos tenido que capacitarnos con abogados de corte internacional y armar nuestro equipo de defensa porque realmente no puede, es como todo, ¿no? Vos en el cine tenés abogados que se dedican al audiovisual y en materia sanitaria hay abogados que se dedican a la parte sanitaria. Entonces, sí. En educación en el hogar también hay como... Y en derecho privado, que es como que no se conoce mucho, hay muchos tipos de derecho, y el derecho privado es uno. ¿Y vos crees que quieren buscar cambiar ese artículo? Pero si ese artículo está en la Constitución, pero a plebiscito también. Sí, si quieren modificar la Constitución va a ir a plebiscito. Nos hemos dedicado durante muchos años a visitar referentes parlamentarios, políticos. Cada vez hay más gente que apoya la libertad, porque cada vez hay más gente que lo puede llegar a necesitar. Sí. Entonces, eso es una realidad. Hay gente que dice, a mí me gustaría que mi hijo, después que termine el secundario, solicite una beca para ir a Stanford. Hoy, vos sabés, en nuestro país hay chicos que no consiguen trabajo por más que tengan el secundario aprobado. Si no tenés otra cosa... Y está pasando que se están modificando las formas en que los chicos buscan aprender. Ellos buscan aprender. Entonces los padres quieren como apoyar eso, ¿no? Los que van terminando el secundario, muchos chicos del secundario dicen, ¿para qué voy a ir a la universidad? Ya fue la universidad. Las empresas están contratando, como te decía hoy, gente que no fue a la facultad. No estoy diciendo que esto está bien o mal, eso, porque cada caso es un caso. Entonces... hay que ver caso a caso, ¿no? No me gusta estandarizar. Pero chicos que están fascinados con los videojuegos y han aprendido tanto de programación que las empresas los contratan porque son expertos y nunca fueron a una universidad y ni siquiera Es más, hay inversores, como no sé si conocen el Shark Tank, que han encontrado talentos y les dicen, tenés que dejar la universidad y los chicos terminan dejando la universidad. Yo creo que la universidad la tenemos que defender, proteger y tiene que existir, pero tiene que adaptarse. Y tiene que adaptarse todo el sistema educativo a lo que está pasando porque hay una tendencia a concebir a cada persona como el ciudadano global. Nosotros somos parte del mundo porque el internet lo permite a través de las comunicaciones y que cambien las cosas no significa que se van a eliminar otras, algunas quizás van a desaparecer. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de adaptación porque muchos se deprimen. ¿De qué voy a trabajar si me reemplaza la inteligencia artificial? Van a surgir nuevos empleos. Sí, por supuesto. El camino es adaptarse. Y capacitarse para poder tener un trabajo a distancia. Yo he trabajado a distancia, trabajo a distancia con organizaciones internacionales y estás en continuo movimiento y tenés que idear proyectos y formar líderes porque todos somos imprescindibles porque tenemos un propósito
pero si no estás el día de mañana, alguien tiene que seguir con ese trabajo. Entonces es muy importante la formación de líderes, esto de ser cercanos y comunidad. A mí me gusta trabajar de una forma muy horizontal, los pastores, líderes o referentes. Esto no es una modalidad educativa que al 100% es para creyentes, como muchas veces creen, ¿no? Claro. Porque se ataca la libertad religiosa, por ejemplo. Es que te dicen, es algo sectario. Claro, es lo que les dijeron lo que a los menonitas. O sea, a los menonitas una de las cosas que salta es que los llegaron a tratar como que fueran terroristas o qué intenciones tendrían y por qué. Y en realidad ellos vienen desde la Edad Media educando a sus hijos de esta manera y mandarlos a una escuela sería lo peor que le puede pasar a una comunidad que es una minoría étnica que hay que respetar. Y que además ellos dicen porque están por fuera y se tienen que adaptar. Hemos leído de todo tipo de disparates, que cuando en realidad tendríamos que ser empáticos con una injusticia. Y tendríamos que tener la convicción y el sentido de premiar la excelencia y no de juzgar lo que no comprendemos. Cuando vemos que hay un padre que excelentemente ha hecho todo lo posible por darle a su hijo todo el amor y todos los recursos y se esfuerza y no pasa por el dinero, pasa por lo moral, lo que es correcto, en ese sentido deberíamos premiarlo y no mandarlo a juicio. Porque la ley existe para hacerle ver al que está transgrediendo que está transgrediendo. Claro. Entonces la ley pone un límite. Sí. ¿Y quiénes son los que te llevan a juicio? ¿Las instituciones educativas? ANEP. Sí, ANEP. O sea, pero por medio de un profesor, ya no estoy diciendo que los profesores son humanos, sino que el sistema hacen que detecten a esta gente y las mandan a juicio. Claro, el absentismo escolar. El absentismo escolar. O sea, hoy no puede faltar. Uh-huh. Está mal concebido. Para mí hay una mala interpretación o sea, si mi hija hubiese tenido que ser niña hoy, me las vería negras. No pueden faltar. Uh-huh. No se pueden enfermar, no se pueden engripar, no puede estar resfriado, hemos llegado al tope. Pero también los maestros están como recontradesbordados, porque es una continua limitación de todo a través de circular para esto. El otro día una maestra me decía, no, en mi escuela no pueden traer la vianda, no podemos llevar vianda. Y le digo, ¿cómo que no puedes llevarla? No, tenemos que comer en el comedor de la escuela. Una maestra, ¿no? Uh-huh. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque no podemos llevar comida que sea diferente a la comida que comen los niños, por si alguno se siente mal. Y para eso hicieron un circular. Nadie dice que tenés que llevar un pollo al espiedo y ponerte a comer adelante un niño que está comiendo guiso, porque que no sé quién determina qué comida es mejor que otra, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que el cuestionamiento tendría que venir por ahí. Pero estamos llegando al nudo de un montón de cosas que son hasta ridículas. O sea, y los maestros están como muy agotados, muy estresados, como que no, algunos están queriendo salir del sistema de trabajo. Me lo han manifestado, no todos, no es que todos, yo lo hice aquí. Claro, hay muchos padres, familias que están en este sistema actualmente en Uruguay, que están buscando la educación en el hogar. Bueno, hay muchos que se han organizado para fundar colegios. Hay muchos colegios, pues dicen, cerró tal colegio, están cerrando los colegios. Lo que no hay es natalidad en Uruguay, un 30% menos, salieron las cifras. Entonces, si no tenemos patrimonio humano, no sé realmente cómo vamos a hacer en las futuras generaciones para que haya médicos, dentistas y todo lo demás, porque realmente las personas son las que, capaz que los quieren reemplazar por robots. Ni loca voy a que me saque una muela un robot, pero eso es otra discusión. Ahora, hay que fomentar la natalidad. Y en Uruguay yo no te puedo dar las cifras porque públicamente no puedo exponer a nadie justamente porque hay una arbitrariedad estatal de mandar a juicio a todas las familias. Hay muchas más de las que se cree. Están todas organizadas, están bien, los niños están bien. Hay equipos interdisciplinarios que ya están trabajando con los padres y ayudan. Las academias para padres que existen en el mundo,
se hacen cargo de dar talleres y vemos la evolución en cada una de las familias. Yo pertenecía a una academia para padres de un colegio y queremos tener nuestro propio nodo de escolarización desde acá también, porque yo en este momento lo que hago, como no puedo estar en todas las áreas, derivo a la familia con la academia, que me parece que va a ser mejor y le ayudo, ¿no?, a la familia a encontrar. Y a veces le digo a la familia, no estás para esto. No claro, podés. hay realidad que hay gente que no está para eso, ¿no? A esto viene familia que está realmente interesada en buscar. Sí. Para eso tenés que haber pasado por determinadas cosas en la vida y por lo menos haber terminado algo de estudios. O sea, no es que... No, se entiende. No, no es algo elitista como lo dicen, no es algo para gente adinerada como pretenden hacer ver. No creemos en la pobreza infantil, creemos en la pobreza moral, espiritual, emocional y pobres niños que les toca vivir determinada realidad, y hemos trabajado para ayudar, porque una de las cosas que se intenta lograr acá en Uruguay, que es el país que llegó último a esto justamente porque es muy chiquito, es una población con tradición muy cerrada en cuanto a opciones educativas, es que los chicos tienen que hacer voluntariado. Y en otros países donde esto ya está funcionando, y como Colombia, por ejemplo, hay familias que adoptan un abuelo de un hogar y una vez a la semana se traen al abuelo a casa. Y tienen como, ese niño va como con los padres y es como el abuelo para no dejar a ese abuelo solo. Pasan cosas muy lindas que a veces no se conocen y hay que difundirlas, porque no somos siempre malas noticias, hay muy buenas noticias y somos llamados a contar buenas noticias, claro. Si no es como que todo está mal. Sí. Es que no lo podemos contar como una noticia mala, estamos hablando de educación y no estamos hablando que vamos a dejar fuera de la sociedad tampoco, ni excluirlo, ¿no? Que es lo que he escuchado yo por ahí, ¿no? No. Sería imposible que un padre que ama a su hijo lo quiera excluir. Y claro, y no tampoco atacar a la forma tradicional de que se No. educa, porque también nunca va a dejar de existir. Nunca va a dejar de existir, pero sí se va a ir adaptando a las nuevas tecnologías, como ya ha venido pasando. O sea, el plan Ceibal, por ejemplo. Tuvimos un homeschool, ¿no? En la pandemia. Sí, bueno, eso... Sí, diferente, ¿no? Obviamente, digo, pero un año que tuvimos que estar estudiando en los hogares. El homeschool o la educación no toda educación en el hogar es homeschool. Sí. ¿Tá? Eso es importante hacerlo ver. Porque muchas veces los padres pueden contratar un colegio en línea o, como se dio en pandemia, esto de la clase virtual, pero el padre sigue delegando a otro la responsabilidad de la formación académica de sus hijos. Entonces no es lo mismo. Esto hay una filosofía de vida, claro, en la que hay una historia muy linda que siempre me gusta traerla a luz y me encanta. Cómo cambia la lámpara una familia que educa en el hogar. Una familia homeschoolers, como se dice a nivel internacional. Van a la biblioteca, sacan un libro de Thomas Alva Edison, estudian la historia de la iluminación, después van a un libro de ciencias, ven todos los tipos de lámparas que existen en el mundo y que se han inventado, van a la casa de iluminación y hacen un estudio de mercado donde sale más barato. O sea, imagínate. Después van y ven dónde les sale más barato. Hacen las matemáticas, viendo todo el proceso de mercado de las distintas lámparas y cuántos salen. Después van al bosque, buscan palos. Hacen una escalera, ponen la escalera y se hizo la luz. Entonces, es todo un proceso. Uh-huh. Y este chico en el proceso aprendió historia, aprendió física, aprendió, ¿cómo se dice? Autosustentabilidad, sí, aprendió mercadeo, aprendió marketing, aprendió carpintería. Entonces, es una filosofía de vida. Muchas familias que viven en motorhome necesitan esto. Pero Uruguay no puedo entender cómo no tiene un programa específico para familias que viven en motorhome. No lo puedo comprender. Lo tiene Chile, lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, lo tiene Europa, lo tiene... Uruguay no. Ya. Bueno, hay muchas cosas para trabajar entonces. Estamos en eso.
Muy bien. Bueno, gracias Eloisa por habernos acompañado, por traernos esto. Y bueno, seguiremos conversando contigo sobre esto y otros temas si estás interesada. Cómo no, a las órdenes y muchas gracias. Y bueno, recordemos siempre que hay cosas que no se pueden legislar. Y en Gálatas 5, 22, 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra todas estas cosas no hay ley. Y si razonamos, cada uno de estos frutos Totalmente. nos llevan a un orden público perfecto. Así es. Bueno, gracias Eloisa. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.